Espacio Egipto Sudima. Miradas a la civilización de los faraones. Tras la crisis política y moral que sufrió Kemet en el primer periodo intermedio, una nueva dinastía de reyes logró imponer de nuevo la unidad política en el país. Con este acto se inauguraba una de las etapas más sobresalientes de aquella cultura, que quedará encarnada en la 12ª dinastía. Es este un periodo de fuerte personalidad, marcada por la crisis del concepto monolítico de la monarquía y la búsqueda, en su lugar, de un sistema de valores que sustituyese lo que antes se había conseguido con el autoritarismo y las grandes pirámides. Ahora, el prestigio y la legitimidad para gobernar se conseguirán mediante una gestión meticulosa y responsable de los cuadros productivos y sociales del país. Y esto se va a reflejar en importantes novedades, entre las que cabría destacar el inicio de un proceso de descentralización política y el fomento de la cultura entre las clases pudientes. Algunos egiptólogos han calificado este periodo como la época de los faraones serios, porque incluso la iconografía regia se aparta de la idealización de épocas anteriores para presentar a los monarcas con un semblante serio, preocupados por devolver al país el prestigio perdido. La fragmentación política que sobrevino tras el colapso del reino antiguo llegó a su fin cuando Montuhotep II restableció la unidad entre el Alto y el Bajo Kemet. Daba así comienzo un nuevo periodo de la historia kemita, el Reino Medio, que comprende la 11ª, 12ª y parte de la 30ª dinastía, y se prolonga entre el 2050 y el 1650 a.C. El Reino Medio fue un tiempo de cambio ideológico, con una creciente importancia del culto a Osiris, por ejemplo, y por ello, Abidos, el epicentro cultural de este dios, se convirtió en un importantísimo lugar de peregrinación. Además, Senusret I comenzó en Karnak la construcción de un templo para el dios local Amón, que con el tiempo iba a convertirse en el más importante centro religioso de Kemet. Otro aspecto a enfatizar es la intensa actividad artística y cultural desarrollada en esta época. Y en este ámbito sobresale sin duda la producción literaria, que dada su calidad y alcance intelectual, contribuyó a que el Reino Medio sea considerado la época clásica de la civilización kemita. Tras la caída del Reino Antiguo, los gobernantes locales del primer periodo intermedio compitieron por mantener y extender su poder territorial, lo que inevitablemente causó trastornos sociales. Esta situación se prolongó hasta el ascenso de una estirpe de gobernantes tebanos que constituirán la 11ª dinastía. Uno de sus miembros será el artífice de la reunificación, Montuhotep II, quien logró restaurar el gobierno centralizado que durante algo más de un siglo había quedado alterado. Montuhotep, efectivamente, restauró el esplendor del reino antiguo mediante varias expediciones a Nubia, al objeto de facilitar el acceso a los productos tradicionalmente importados desde aquella región, esencialmente el oro. Al mismo tiempo, promocionó el comercio a larga distancia, lo que, además de beneficios económicos, trajo consigo la apertura del país a los estímulos culturales exteriores. Y además, se esforzó en neutralizar la amenaza de los nómadas del desierto libio y del Sinaí, territorio este último del que podía obtener importantes recursos minerales como el cobre y la turquesa. Todo ello dio paso a una época de bonanza que se expresó de diversas formas. Y una de ellas fue la inauguración de una nueva necrópolis real en Tebas que transformaría profundamente las prácticas funerarias del mundo kemita. Sus predecesores habían dejado grandes tumbas excavadas en la roca en la ribera occidental tebana, pero Montuhotep creó un monumento funerario mucho más impresionante en los acantilados de Deir el-Bahari, con un novedoso diseño y desde el punto de vista funcional muy diferente a las tumbas reales del reino antiguo, ya que el complejo en su conjunto no parece estar destinado exclusivamente al rey, sino a toda la corte. Y si esta interpretación es correcta, nos encontraríamos ante un programa político de características extraordinarias,
ya que mostraría los deseos del monarca de integrar en el mismo ámbito ideológico a un segmento social mucho más amplio que antes, por más que siguiese siendo el grupo dominante. Las transformaciones no solo se dejaron sentir en el ámbito político, sino también en el religioso. En primer lugar, la potenciación de la administración provincial propició la recuperación de divinidades locales que habían quedado eclipsadas por la emergencia de los panteones oficiales durante el Reino Antiguo. Y, lógicamente, entre las divinidades promocionadas pronto se destacó el dios Amón, que en poco tiempo iba a convertirse en la divinidad más importante del país. Por otra parte, como ya os dije, Osiris, cuyo papel hasta esos momentos había quedado restringido a los ciclos cosmogónicos, adquiere una gran popularidad al convertirse en el gran dios de todas las necrópolis. Senusret II potenció la ciudad de Ábidos como centro de culto siríaco, transformándola así en un lugar de peregrinaje de primer orden y en un referente ideológico para toda la población. Estos nuevos planteamientos religiosos generaron un proceso de democratización de la otra vida, según el cual todos los mortales serían sopesados en la balanza de Osiris, un privilegio que hasta esos momentos era patrimonio exclusivamente real y que hizo accesible la eternidad para todos los quemitas. Esto es realmente importante. De todas formas, sería preferible hablar de un uso oligárquico del ritual funerario antiguamente restringido al rey, una nueva dimensión producto de la usurpación de las funciones reales por los nomarcas, que de esta forma se apropiaban de parte de los elementos simbólicos de aquel poder. Al mismo tiempo, se produce otro fenómeno de gran alcance. La adopción por parte de los nobles del corpus de textos mágicos para guiar la vida de ultratumba, denominado textos de los sarcófagos, producto de la combinación de los antiguos textos de las pirámides, recordemos de uso exclusivamente real, con nuevos conceptos sobre el más allá surgidos en el primer periodo intermedio. Es precisamente a partir de esos momentos cuando todas las personas, no solo el rey, pasaron a tener Ba, es decir, aquella fuerza espiritual imperecedera de la que hemos hablado en otros capítulos. Y quizá, como consecuencia de ello, asistimos durante el Reino Medio al surgimiento de la piedad personal, es decir, la posibilidad de cualquier individuo de interactuar con las divinidades sin necesidad de la intermediación del rey o los sacerdotes. Estas innovaciones tuvieron una función integradora de primera magnitud, pues rompieron con la rigidez del reino antiguo, involucrando a todos los individuos en un orden religioso común que fue una fuente de equilibrio para el Estado. A su muerte, en torno al 1990 a.C., Montuhotep II dejó un país próspero y organizado. Su sucesor fue Montuhotep III, quien continuó la labor constructora de su predecesor y reabrió las canteras de Wadi Hammamat, la ruta que, partiendo de Coptos, unía el Nilo con el Mar Rojo. También consolidó la frontera del Sinaí, cuyas minas continuaron siendo intensamente explotadas. A este le sucedió Amenemhat, fundador de la 12ª dinastía y, sin duda, uno de los monarcas más relevantes del Reino Medio desde el punto de vista histórico. Su mayor preocupación fue el fortalecimiento del poder central y la fundación de una nueva capital, Itztawi, a unos 50 kilómetros al sur de Memphis, fue uno de los principales instrumentos para lograr una administración fuerte y unificada. Pero no todo fue tan sencillo como puede parecer. Los éxitos no lograron paliar del todo la crisis del primer periodo intermedio, de forma que la administración central hubo de afrontar importantes problemas. Y uno de los más serios debió ser la carencia de un funcionariado cualificado, lo que obligó a mantener los privilegios de los monarcas y conferirles un alto grado de autonomía que solo se vio limitada por el restablecimiento de las circunscripciones militares y la imposición de fuertes cargas fiscales. Y a pesar de las adversidades, fue precisamente este último factor el que le permitió restaurar las finanzas del Estado y, a partir de ahí, apuntalar el ejército como fundamento de su propio poder.
En el 20º año de su reinado, Amenemhat asocia como corregente al príncipe heredero, su hijo Senusret I, un procedimiento muy eficaz para conjurar cualquier peligro en la sucesión, tan eficaz que su práctica se perpetuó a lo largo de toda la dinastía e incluso más tarde. Senusret I gobernará 45 años, durante los que la política exterior manifiesta una actividad sin precedentes. Los esfuerzos militares se concentraron en la frontera meridional, dando sus frutos con la conquista de la Baja Nubia. Esto permitió subyugar en parte al reino de Kush y asegurar el flujo de oro y de productos exóticos procedentes de África Central. Por el este, mantuvo abiertas las canteras de Wadi Hammamat, y al oeste, el dominio de los oasis del desierto libio le garantizó unas relaciones pacíficas con las poblaciones nómadas. La estabilidad política y socioeconómica lograda por Senusret I se prolongará durante el reinado de sus sucesores. En este sentido, la creciente presencia de material quemita en el Egeo y Oriente Próximo y viceversa demuestra el mantenimiento de unas buenas relaciones con el exterior y, en consecuencia, de unas redes de intercambio a larga distancia muy activas y fluidas. Pero las directrices políticas se modificaron drásticamente con el ascenso al trono de Senusret III, cuyas reformas administrativas son tan espectaculares como su expansionismo militar. En el ámbito interno se llevó a cabo una profunda reorganización administrativa, y a este respecto cabe destacar que, frente a la preeminencia de los nomarcas, respetada por los gobernantes precedentes, Senusret III eliminó su poder creando 3 nuevas circunscripciones para administrar el Alto, Medio y Bajo Kemet, dependientes directamente del Chati, cada una de las cuales estaba dirigida por un funcionario responsable de las instituciones y de la burocracia local. El gobierno central afianzó así su poder y se hizo mucho más visible en el ámbito provincial, lo que le permitió ejercer un mayor control sobre los individuos. Y para conseguirlo se valió de 2 recursos. En primer lugar, delegó parte del poder central en los alcaldes de ciudad, mandatarios locales que podían ejercer un control mucho más directo sobre sus ciudadanos. Y en segundo, creando la Oficina del Proveedor de Personas, que se encargó del censo y la organización de la mano de obra para los proyectos estatales. Un tanto al margen del control gubernamental se encontraban los templos y todo el aparato productivo con ello relacionado. De hecho, fue en el Reino Medio cuando los templos se convirtieron en instituciones independientes, obligadas incluso a pagar impuestos, a menos que quedasen exentos del tributo por decisión real. En cualquier caso, la imagen de prosperidad que pretenden transmitir las crónicas de la época puede ser aplicable solo a la clase dirigente y acomodada. El campesinado, en cambio, estaba sometido a tal carga tributaria que después de su trabajo no le quedaban más que los recursos imprescindibles para subsistir. De hecho, ese clima de bienestar solo fue posible mediante la explotación de la masa campesina. No en vano, es en este periodo cuando aparecen por primera vez en la historia de Kemet las noticias de campesinos fugados de sus haciendas para dedicarse a la mendicidad o al latrocinio. Las condiciones de los trabajadores asalariados, básicamente artesanos, albañiles, sirvientes, etc., no fueron mucho mejores. El beneficio de su trabajo recaía en los terratenientes y los grandes comerciantes, quienes les sometían a unas opresivas condiciones de contratación, a pesar de que el país dispusiese de una abundante mano de obra. Otro potencial problema fue que el trabajo asalariado entró en competencia con el no remunerado de los esclavos, cuya procedencia fue mayoritariamente extranjera. Pero los efectos negativos fueron limitados, ya que, a pesar de la creciente importancia de estos últimos, me refiero a los esclavos, la mayor parte de la producción no dependió de la mano de obra esclava, porque la fuerza de trabajo básica en el Kemet de la época siguieron siendo los dependientes, definidos como personas libres con una profesión. En el ámbito de la política exterior, los mayores esfuerzos se centraron en Nubia, donde se llevaron a cabo al menos 4 intervenciones militares. La justificación de esta política reside, una vez más, en la necesidad de controlar la Baja Nubia debido a su papel de puerta de entrada de las materias primas procedentes del sur y a las minas de oro del desierto oriental.
Por ello, fue necesario extender el sistema de fortificaciones hasta más allá de la Segunda Catarata, y algunas de ellas, como las de Mirguisa o Buén, adquirieron proporciones enormes y su implantación exigió una intervención estatal a gran escala. El frente asiático permaneció más estable, aunque hay noticias de que el propio rey dirigió sus ejércitos en una campaña contra la localidad palestina de Siquem y que probablemente llegó hasta Biblos, Jerusalén y Ascalón. En ese tiempo se intensifica la explotación minera del Sinaí y el tráfico por Wadi Hammamat, lo que le permitió emprender una activa política constructiva y de mejora infraestructural, como demuestran las obras para el desarrollo de la actividad agrícola en el Fayum, un ambicioso proyecto que contemplaba la construcción de un dique para dirigir el agua desde el Nilo a través de un canal principal y distribuirla por medio de canales secundarios a lo largo del sur del lago Karun, en el oasis del Fayum. Esta actuación aumentó considerablemente la superficie de tierra cultivable en la zona, lo que a su vez mejoró los rendimientos agrícolas y, por consiguiente, los ingresos del Estado. Ya se ha comentado que durante el Reino Medio se desarrolló un activo comercio exterior. Los comerciantes asiáticos y egeos llegaron al Valle del Nilo con sus caravanas, y la ciudad fenicia de Biblos se convirtió en un importante socio comercial, facilitando la importación de plata, cedro, aceite y otras materias desde el área sirio-palestina. Y todo esto, aparte de proporcionar beneficios económicos a las arcas del Estado, tuvo un efecto de mucho mayor calado: la apertura de Kemet a las corrientes culturales del mundo circundante. Esa cosmopolitización hizo del Reino Medio una época de enorme actividad inventiva e intelectual, de forma que el arte, la arquitectura y las expresiones religiosas alcanzarían una nueva dimensión. Curiosamente, en el ámbito edificativo no se emprendieron obras monumentales para expresar el poder del Estado como lo hicieron los programas constructivos de la cuarta y quinta dinastías. Pero esto tiene su explicación. En primera instancia, la poca vistosidad de las construcciones podría explicarse por el uso del ladrillo como material constructivo básico, lo que resta grandiosidad a los edificios. Además, dadas las diferencias en cuanto al número y tamaño de monumentos, o de los monumentos conservados, podríamos pensar que la monumentalidad conseguida en el Reino Antiguo no fue viable durante el Reino Medio, debido al proceso de descentralización al que estuvo sometido el poder real en esa época. Pero, en contrapartida, habría que tener en consideración otro detalle. Es cierto que las grandes pirámides pudieron construirse gracias al control absoluto que los monarcas tenían sobre los recursos del país y del que carecían los gobernantes del Reino Medio. Pero también lo es que la nueva estructura gubernamental pudo demandar una política constructiva al servicio del mantenimiento de la cohesión estatal. Esto significaría que la actividad, en vez de concentrarse en unas pocas iniciativas, hubo de dispersarse por las principales localidades del país, ya que la reinversión de una parte del excedente en los lugares de procedencia era el mejor modo de justificar las cargas fiscales que generaba y, por tanto, de garantizar la estabilidad social. Y quizá pudiésemos ir más allá en los argumentos explicativos. Si las pirámides del Reino Antiguo fueron un sistema de regulación del trabajo de miles de personas empleadas en proyectos estatales a cambio de una ración alimenticia, es posible que las nuevas condiciones laborales creadas en el Reino Medio, unidas a los gastos generados por una administración y un ejército en expansión, hiciesen inviable el antiguo sistema. Y una apreciación más. Senusret III consiguió apuntalar el poder central y restituir la solvencia económica del Estado, y sin embargo, tampoco construyó una gran pirámide de piedra. Por ello, cabría plantearse la posibilidad de que los monarcas del Reino Medio no necesitasen imitar en todos los aspectos a los del Reino Antiguo, porque tenían recursos alternativos para proclamar su poder. Los monarcas del Reino Medio no reinaron como lo hicieron sus predecesores del Reino Antiguo, por medio de un funcionariado procedente de la élite, ni su gobierno fue ejercido sobre una población mayoritariamente analfabeta. Ahora,
El poder real tenía que enfrentarse a un potente grupo constituido por una aristocracia en expansión y una nueva clase de terratenientes y comerciantes, cada uno de los cuales arrastraba extensas redes clientelares tras de sí. Y estos nuevos grupos sociales no solo poseían un enorme poder económico y político, sino también una sólida cultura letrada. El poder central tuvo que hacer frente, por lo tanto, a una creciente presión social que le obligaba a justificar todos sus actos, a legitimarse tanto ante las oligarquías emergentes como ante el pueblo llano. Y para esto no bastaban ni el ejercicio del poder autocrático ni la construcción de colosales edificios que simbolizasen ese poder. Era necesario ejercer la fuerza a través de un discurso a la vez explicativo y competitivo. Y para conseguir esto se potenció un recurso que, aunque ya existía, adquirió o adquiere ahora una nueva dimensión. Me estoy refiriendo a la literatura. La 12ª dinastía la pone al servicio de sus intereses políticos, de forma que adquiere un desarrollo inédito ya no solo por el volumen de la producción, sino también por la variedad de géneros y temáticas que aparecen ahora por primera vez. El alcance político reside en el hecho de que esos textos transmiten una serie de ideas que van dirigidas a un solo objetivo: dejar sentado que tras el caos del primer periodo intermedio había regresado el orden. Ello se consigue mediante un cuidado esquema argumental que tiene su punto de partida en la representación del caos, del Isfet, existente antes del advenimiento de la monarquía del Reino Medio. El punto de partida de este argumentario se encuentra en composiciones como las Profecías de Neferti, un texto redactado durante el reinado de Amenemhat I y que, aparte de ser un magistral ejemplo de propaganda política, constituye un elegante lamento sobre los desastres que sacudieron Kemet durante el primer periodo intermedio. Basta ilustrar esta idea con un breve fragmento. Dejad que lo encuentre. Mirad. Levántate, oh corazón mío, llora por esta tierra en la que naciste. La falsedad es como la inundación, y mira, se da voz al mal con impunidad. El siguiente paso es mostrar los efectos negativos que el caos tiene sobre las personas. Una profunda depresión anímica que se describe en la narración titulada Diálogo de un hombre desesperado con Subá, en la que un individuo desesperado es persuadido del suicidio por Subá, su fuerza vital. Mi Ba es insensato al menospreciar la agonía de mi vida y me incita a morir antes de mi hora. E incluso el país de Occidente será placentero para mí porque ahí no hay tristeza. Tal es el curso de la vida e incluso los árboles caerán. Y así pisa mis ilusiones porque mi angustia no tiene fin. Y ese mismo Ba es el que ilumina el futuro, afirmando que han de llegar tiempos mejores, encarnados en una nueva estirpe de gobernantes, cuyo modelo de comportamiento queda perfectamente perfilado en diversos textos, como por ejemplo el cuento del campesino elocuente, donde se relata la sabiduría de un rey Suchati a la hora de escuchar y reparar los daños causados a un simple campesino por un hombre rico. Permíteme exaltar tu nombre en esta tierra, de acuerdo con toda buena ley. Un líder incontaminado por la avaricia, un noble incorrupto por el vicio, aquel que borra el engaño, aquel que alimenta a Maat, aquel que responde a la súplica del que levanta su voz. El ciclo alcanza su culminación con la exposición de los efectos beneficiosos que reportará la nueva forma de gobierno. Y para ilustrarlo, volvamos a la parte final de las Profecías de Neferti, que en tono profético enumera las virtudes del reinado de Amenemhat I. Pero entonces vendrá un rey desde el sur. Su nombre será Ameni, con razón. Él recibirá la corona blanca, él portará la corona roja, él unirá los dos poderes. Él satisfará a las dos señoras con lo que ellos deseen,
porque el ceñidor de la tierra estará a su alcance, el remo bajo su control. La gente de su tiempo se regocijará, porque este Hijo de un hombre fijará su nombre para toda la eternidad. Todos estos ejemplos no son meros documentos de propaganda política, sino que forman parte de un conjunto de textos que articulan el discurso monumental de la monarquía. Es como si la literatura se hubiese concebido en el Reino Medio para ejercer un papel similar al de las inmensas pirámides de la cuarta y la quinta dinastía. Pero además de esa dimensión utilitaria, la literatura de este periodo posee otras dos cualidades que nos permiten entender por qué será considerada por las generaciones posteriores como el referente del clasicismo quemita. Porque es bella y porque rezuma intelectualidad. Dejadme que os lea este fragmento. Pertenece de nuevo al cuento del campesino elocuente. Nadie sabe lo que hay en el corazón. No seas ocioso y presta oídos a mi apelación. Porque si destruyes algo, ¿quién lo repondrá? La pértiga de medir el fondo es en tus manos inútil, porque puede ser que las aguas se tornen profundas. Y si el barco acabase encallado en la ribera, sería saqueado, y su cargamento disperso por la tierra a lo largo de toda la orilla. Belleza seguida de un nuevo periodo de caos, porque desde los mismos inicios de la decimotercera dinastía empiezan a manifestarse una serie de problemas estructurales que darán lugar a un nuevo periodo de crisis y fragmentación política. Los síntomas más claros de esa crisis serán, primero, el traslado de la capital desde Ixtawi a Tebas, y a continuación, ahora sí, la fragmentación del reino en varias entidades políticas independientes. Este nuevo escenario es conocido como segundo periodo intermedio, la primera vez en la historia de Kemet que el gobierno del país recayó en líderes extranjeros. La duodécima dinastía parece haber tenido una continuidad natural en la decimotercera, de la que se saben muy pocos datos, aparte de que seguía manteniendo su precaria autoridad desde Ixtawi. Su debilidad política hizo que durante el reinado de Sobekhotep IV se desencadenase una rebelión que dará lugar a la decimocuarta dinastía, en parte contemporánea a la duodécima y a la decimoquinta. Esto generó un clima de inestabilidad que fue aprovechado por una serie de jefes asentados en el delta oriental para imponer su poder y crear una nueva dinastía, la decimoquinta, que tiene la particularidad de estar en manos de una saga de gobernantes de origen asiático denominados Hyksos. Su origen parece estar en la progresiva infiltración a lo largo del Reino Medio de gentes procedentes de Palestina. De hecho, es en esa época cuando empiezan a detectarse nombres asiáticos en los textos, sugiriendo que ya estaban presentes en la decimosegunda dinastía, especialmente en la región del Fayum, que, como ya os dije, se había convertido en un importante centro de actividad económica. Los Hyksos debieron penetrar en Kemet como pastores nómadas y posiblemente como mano de obra en busca de nuevas posibilidades de subsistencia. Mientras los reyes autóctonos controlaban un país unificado, esa población extranjera no constituyó ninguna amenaza. Pero cuando el Estado comenzó a perder el control del delta oriental en la decimotercera dinastía, se registra una creciente presencia de asiáticos en la región. Hacia el 1700 a.C., los reyes Hyksos fijaron su capital en Avaris, y aunque Avaris se convirtiese en esa capital, su población fue probablemente una mezcla de personas de diferente ascendencia, tanto nilótica como foránea. Pero los gobernantes del norte pronto encontraron una fuerza opuesta que, con el paso del tiempo, acabaría debilitando su poder. Ya hacia el 1250 surgió en Kerma, al sur de la tercera catarata, un pequeño asentamiento con modestas viviendas de planta circular. Se emplazaba en una amplia llanura con un gran potencial para el desarrollo de la agricultura a gran escala, lo que le confirió un creciente poder. En tiempos del periodo de Kerma clásico, entre el 1750 y el 1500 a.C., la ciudad experimentó un notable desarrollo y su necrópolis empezó a albergar enormes túmulos reales. Por ello, durante el segundo periodo intermedio,
Mientras que en Tebas se implantaba un modesto reino, Kerma fue capaz de controlar toda Nubia. En contra de lo que se pensó en un principio, Kerma no fue un puesto avanzado quemita, sino un potente estado independiente capaz de plantear una seria competencia a Kemet, porque poseía enormes fuentes de riqueza, el oro nubio y probablemente el control del comercio terrestre hacia el país del Punt y otras regiones del sur. Y en medio de este clima de fragmentación, vemos aparecer una nueva estirpe de gobernantes tebanos que acabará cobrando el suficiente poder para unificar de nuevo el país de la Tierra Negra. La primera fase queda representada en la 16ª dinastía, que surge como continuación del proceso político iniciado en los últimos momentos del Reino Medio. Sus reyes y sus acciones de gobierno son muy mal conocidos, y casi otro tanto cabría decir de la segunda fase, representada en la 17ª dinastía. De esta se desconoce su situación política hasta prácticamente su penúltimo rey, ya que es entonces cuando se inicia la ofensiva para recuperar el poder político a los Hyksos. El protagonista de esta campaña es el rey Seqenenra-Ta'a II. Las crónicas indican que se enfrentó a las tropas hicsas de Apophis, perdiendo la vida en la batalla, un hecho históricamente demostrado por las lesiones mortales que presenta su momia, un corte de hacha en su frente y varias heridas de daga en el rostro. En cualquier caso, la reconquista efectiva no comenzó hasta el reinado de su sucesor, Jamose, último rey de la 17ª dinastía. Sus primeras acciones militares se centraron en la reconquista de Nubia, que había escapado al control quemita, y tras conseguirlo, inició las hostilidades contra los Hyksos. No obstante, parece improbable que llegase a Baris. Esa tarea quedará reservada a Ahmose, su sucesor, quien, tras la toma de la capital hicsa, volvió a unificar políticamente el país, inaugurando así la 18ª dinastía, con la que comienza una nueva etapa de la historia quemita, el Reino Nuevo. Otro gran periodo de esplendor de la civilización quemita que vamos a conocer en el siguiente capítulo. Así que os veo en la Teba de los faraones guerreros.